2 meses. 2 meses sin publicar nada desde el último de estos programas, que además precisamente fue una calenda. Y la razón podría ser que en el último, el sultán de esta taifa, cada uno tenemos un sultán distinto en España, pues el sultán de la que me toca a mí, que es Adrián Barbón, nos dejó abiertos los Chigres. Y yo, lo siento mucho, cuando abren los Chigres no tengo ninguna necesidad de venir aquí a contar mis cuitas, que me parece un poco absurdo muchas veces. Con los Chigres abiertos, aunque sea de forma limitada, porque claro, nos los tiene censurados hasta las 8 de la tarde, pues uno vuelve a reencontrarse con su vieja tertulia. Y ahí, entre culetes, entre culete va, culete viene, pues las teorías expuestas, las doctrinas elaboradas, suenan mucho mejor, suenan infinitamente mejor que aquí, pero es increíble. En cuanto hay 5 botellas encima de la mesa, o 6, o en cuanto ya llegamos a la caja, vamos, estas doctrinas son el hilo dorado, que diría Platón, ¿no? Que en las leyes habla del hilo dorado, son hilo dorado, es increíble lo bien que suenan estas doctrinas elaboradas por mí y por otras caletres de prestigio que frecuentan nuestra tertulia. Eso, vamos, es impresionante. Y además es que esto de arreglar el mundo en un chigre, en una taberna, para el resto chigre aquí en la modulación local de esta parte de la hispanidad al noroeste de la península ibérica, pues ya decía, esto de arreglar el mundo no tiene las consecuencias que tiene que cuando dejas aquí un podcast de estos, que lo tienen los americanos en los servidores, y es tremendo, porque te pueden sacar la CIA algo en contra y te hunden la vida. No, en un chigre, cuando tú vas a un chigre y expones esas doctrinas, esas teorías, inevitablemente humectadas por el néctar de la sidra, pues sucede que estas palabras van humectándose, ya digo, y entonces van haciéndose más densas, ¿no? Si cuando el aire se calienta, se expande y pierde densidad, y entonces va desplazándose en las habitaciones a las posiciones superiores, va tendiendo a ascender, con el aire humectado de la sidra, pues sucede al contrario, ¿no? Van tomando densidad y van cayendo a ras de suelo, de tal manera que estas doctrinas podemos decir que desgraciadamente se pierden cuando, una vez cerrado el chigre, barre el chigrero el local, y entonces, bueno, pues eso queda barrido, y al día siguiente hay que volver a empezar de nuevo. Es como tejer y volver a destejer, es la cosa esta de Penélope, constantemente, pero esto es la filosofía, o sea, estás haciendo permanentemente la filosofía. Sin embargo, ya digo, aquí en estos asuntos de las grabaciones, pues te queda grabado en un archivo que tiene localizado en un servidor la CIA, y te aparece un Snowden y te hunde. Entonces uno casi siempre, cuando te le abren los chigres, pues prefiere ir al chigre, y allí además la cosa, ya digo, tiene muchísima más brillantez, muchísima más gracia y donosura que expresar simplemente las teorías aquí y tener que andar arreglándolas con los programas de audio y de tal. Pero claro, aparece de nuevo el sultán Barbón y nos amenaza con cierres, con confinamientos, bloquea la llegada de tertulianos
al centro neurálgico que es aquí, el pueblo de La Felguera, y entonces no podemos desarrollar la tertulia en su prestancia, no podemos, porque aquí, quitando 4 héroes que nos hemos quedado, los demás no viven ya en lo que antes era la Cuenca y ahora es el Valle del Nalón, ¿no? Entonces ya se nos joroba el invento. Y mira que habíamos logrado un equilibrio increíble, o sea, habíamos adaptado, como antes en la Codorniz se practicaba la ironía crítica con el régimen amoldándose a la censura, pues nosotros a estas censuras del sultán Barbón nos habíamos amoldado perfectamente. Habíamos encontrado una técnica que era reservar, somos 8, pues reservar 2 mesas contiguas en nuestra sidrería, y entonces nos sentábamos los 4 y 4 separados, pero de tal manera, en cierta proximidad abiertamente calculada, que la tertulia discurría perfectamente. Al principio el guaje que nos echaba la sidra estaba un poco despistado, porque venía con una botella de sidra, y entonces decía uno, joder, ¿a dónde vas con una botella de sidra? Y decía, bueno, una botella, joder, trae una caja y ponla en medio de las dos mesas. Esto, una botella de sidra, esto era como en el siglo XIX, las matemáticas sublimes, 2 más 2, 4, una botella de sidra, 6 culetes, somos 8, pon una caja. Siempre había por detrás uno más aguerrido que decía, no, pon una caja, no, pon 2 y otra a enfriar, que las vamos a beber. Entonces el guaje siempre se revolvía, decía, oye, a las 8 cerramos, da igual, pon 2 cajas de sidra y una a enfriar, que las vamos a beber. Y sí, señor, se bebían. Caían las 3 cajas. Aunque ahora ya mucho me temo que el sultán Barbón ni esto nos va a dejar. Les rogamos que ajusten bien los contrastes en sus televisores, porque a partir de este momento vamos a ofrecerles un programa de altos contrastes. ¿Cómo eran los periódicos de entonces? En primer lugar, eran muy correctos. Las noticias eran más verdad que las de hoy. Hoy todo esto está dominado por una locura demagógica tremenda. Creo que si hay una cosa tan demagógica como la política son los periódicos de hoy. Los periódicos de hoy están en manos de la gente más rica del mundo. Esto no tiene duda. Ahora, estos saben lo que van y lo que les importa. Ahora, antes la prensa era una tontería. Los graban 19 euros con un corte de no sé qué, etc. Nada, es una cosa muy... Yo he vivido en las pensiones más pobres de la calle de Pelayo, en las calles de Aribao, entonces vale más no hablar, porque todo eso es muy triste. Pero en fin, había cines y había unas señoritas donde iban sobre todo la gente lérida. La gente es muy corrida, la gente lérida. Les gustaban las señoritas. Todo esto. Usted me comprende. Y si el viejo Pla levantase ahora la cabeza, ¿qué diría? Si Pla levantase ahora la cabeza y viese en el fangal de mentiras en el que estamos metidos, ¿qué diría? Es increíble, increíble. Esto ya lo decía Pla en la entrevista con Soler Serrano a finales de los años 70, o creo que era en el año 76 o por ahí. Pero solo hay que imaginarse qué diría en este entorno
mediático, noticioso que nos rodea si viese lo que ha pasado y lo que está pasando en este tiempo. Porque además estos 2 meses en los que yo, digamos, me he dado de baja del comentario y de la edición de programas, pues ha pasado de todo. Es que es increíble lo que ha pasado, ¿no? Pero más allá de lo que sería contar aquí todos los fenómenos, o sea, contar todos los hechos que desbordan, contar todos los hechos que desbordan ese cascajo reduccionista que es un poco el hecho noticioso periodístico, esta cosa de la actualidad, ¿no? Que en algún otro programa decía que era sobre lo que versaba el periodismo. El periodismo tiene una materia que es la actualidad, que no es exactamente el presente en marcha. Yo pedantemente o más que con petulancia, sino con ambición, siempre digo que este programa trata, como por ejemplo lo dicen en los teatros críticos, del presente en marcha, de tocar los asuntos que están en el presente en marcha y desbordar, ir más allá, más allá de lo que es la actualidad, metaactualidad, se podría decir, inventando un palabra. Pues claro, joder, lo que caracteriza a este año que ha pasado, fundamentalmente al año 2020, pero sobre todo a estos 2 meses, es la confusión total, el aluvión de hechos impresionante que se dio cuando paré de hacer estos programas, que arrancaron con toda la situación del Brexit, ¿no? Por ejemplo, que fue la famosa cepa británica que iba conjugada con los acontecimientos del Brexit. Yo veía el Brexit y la cepa británica y el Brexit, los camiones parados en Dover y la cepa británica desbordada, y en el país de Keep Calm and Carry On, el país de la flema británica, saliendo un ministro a decir que cunda el pánico, que esto es terrible, que viene una cepa hipercontagiosa y dañina, y entonces los camioneros allí frenados en Dover, las negociaciones con la Unión Europea, era impresionante todo el movimiento que se estaba dando. Yo me acuerdo que un día estaba sentado con mi mujer viendo a Chucky en Telecinco, a Piqueras, pero bueno, Chucky creo que está bien dicho, pues estaba viendo ahí a Piqueras en Telecinco, y mi mujer hubo un momento en que dijo, si no es mentira, se le parece mucho. O sea, hay un momento en que no sabes cuando la exageración, parece que hay una gana de meter a toda la gente en un estado de pánico, de terror, de desconcierto, de incertidumbre, y en eso están fogueándose completamente estos medios de comunicación, que son terribles, que es lo que decía Pla, o sea, mienten incluso diciendo la verdad, ¿no? Yo siempre me acuerdo
de algo que le leí a Leo Strauss en no me acuerdo si era La ciudad del hombre o tal, que hablaba de que había de un demagogo en Grecia que había que tener mucho cuidado con él, porque mentía y causaba desconcierto hasta diciendo la verdad. Decía, o sea, cuando decía la verdad también estaba generando desconcierto y Cleón, ¿no? Decía, cuidado con Cleón, se llamaba así. Cleón, porque cuando Cleón ves que está lloviendo, dice, está lloviendo, dice, va a meterte en un lío, Cleón, va a meter alguna historia pues contaminada, pues esto es así. Tú estás en casa viendo las noticias y dices, esta gente está contándonos la mitad de la mitad o está poniéndonos en realidad agua contaminada. No sabemos a ciencia cierta a qué nos tenemos que atener. Probablemente la propia situación del tiempo sea así. Yo creo que cuando los expertos puedan mirar desde lejos, desde la atalaya del tiempo transcurrido, estos años, este lapso de tiempo, cuando le hagan la autopsia a este periodo histórico, tirando de los relatos y de las reliquias de este momento y de las mentiras, de las construcciones mitológicas que estamos soltando todos, de toda esta ponzoña, y empiecen a hurgar y a construir un presente alternativo, si algunos somos capaces de estar vivos y vemos, digamos, que los primeros juicios que se hagan dentro de 15 o 20 años, que supongo que yo espero estar vivo, pues que nos quedaremos asombrados de lo que ha pasado en este tiempo y de lo que ha pasado especialmente en estos 2 meses, porque si haces la referencia de lo que ha pasado es increíble, ¿no? Porque era toda esta situación del acuerdo del Brexit entreverado con la aparición de la cepa británica, el asunto de Gibraltar, que no llamó absolutamente a nadie la atención. Se ha recuperado Gibraltar, la ha recuperado no España, Frontex, la Unión Europea. Esto lo comentaba yo con Pedro Insua, y a Pedro Insua le da exactamente igual, porque Pedro Insua está preocupado por el carlismo del 19, está preocupado por Zumalacárregui, que debe tener conversaciones con Puigdemont o algo de eso, y entonces a Pedro Insua lo que le preocupa es eso. Cuando dices tú, oye, han recuperado Gibraltar, no para España, que España nunca había tenido Gibraltar. La que tenía Gibraltar, la posesión de Gibraltar era la de la monarquía católica española, el imperio español, que se llama, pero yo prefiero siempre llamarla monarquía católica. Y digamos que un imperio perdió Gibraltar y otro imperio, el imperio de la Unión Europea, la ha recuperado. O sea, ha recuperado la Unión Europea Gibraltar, no España. Eso es lo gracioso y lo que muchas veces da que pensar, y por ejemplo, lo que da que pensar también es el hecho de que en realidad se ha recuperado en cierta forma un ámbito de soberanía sobre Gibraltar, y que no ha sido celebrado especialmente en la península, en España. No, ha pasado un poco como sin pena, ¿no? Ha pasado un poco como sin pena ni gloria, ¿no? Eso es lo más interesante. Y después hay otro asunto terrible, y el asunto terrible es el de otro, pero brutal, que es la ley de eutanasia, que eso sí que tiene un vacillismo, y las cosas que se dijeron en el Congreso de los Diputados sobre la ley de eutanasia y sobre la política en general de España. Eso es importantísimo también. Y cómo no hablar del asunto de Trump,
la censura de Trump, la pérdida de la presidencia, los rumores de QAnon de que iba a ganar la presidencia, todo eso, el asalto al Capitolio de pandereta que hicieron. Bueno, todo eso es increíble, y ahora estamos revolviéndonos otra vez. Y aquí me gustaría volver a reclamar un retal que dice que, aunque no iba muy en... digamos que, como siempre, la realidad te acaba desbordando y sorprendiendo. Pero me parece que el problema estaba bien planteado en el retal, y era el conflicto de las vacunas como arma de guerra. Y como yo creo que ahora mismo el problema que hay entre AstraZeneca y la Unión Europea es el problema que hay entre un imperio en declive, que es la parte de la placa anglosajona europea, Reino Unido y la Unión Europea. Son dos imperios peleándose y utilizando de por medio a AstraZeneca. No sé, han pasado un montón de cosas. De todas estas, ya digo, yo ya me despaché con quien me tenía que despachar. Pero bueno, hago un breve sumario para ver si a lo mejor algún día pues cae en un retal, que seguramente que sí, que habrá algún retal si el amigo Barbón nos sigue aquí teniendo encerrados. Si no, no os doy la vara y ya me explayo yo con mis colegas de tertulia sidrera. La apertura mantiene sus posiciones. Los españoles ven lo nunca visto hasta entonces. Claro, como uno tarda tantísimo en recuperar la mecánica de estos programas, como ya hace tanto que no los hago, me he saltado algo que me gustaba muchísimo hacer en la introducción de estas calendas, de este par de calendas, o tres, creo que hice tres, o dos, que he grabado, que es comentar el tiempo. Hombre, tenía gracia, porque estas calendas las suelo hacer una vez a la semana, de domingo a domingo, aunque esta saldrá ya de lunes, y normalmente esto comentaba el tiempo de toda la semana. Claro, hay algo más variable que el tiempo, pero me gustaba como Pla comentaba lo mismo, si el día estaba azul o había nubes o tal, porque esto del tiempo es verdaderamente socorrido, ayuda a uno a salir de muchos trances. Es la gran conversación de los ascensores. Te subes con el vecino del cuarto y dices tú, oiga, vaya día que hace hoy, ¿eh? Y entonces tienes durante 15 segundos o 20 segundos pues todo un tema enorme de conversación con el que gastar ese tiempo de convivencia ascensoril. Pues bueno, pues decía esto, y resulta que el tiempo ha sido una de esas noticias a las que hacía referencia o que enumeraba en la sección anterior. O sea, el tiempo en estos 2 meses ha sido un hecho de actualidad por la fabulosa nevada que cayó en Madrid, por el temporal que entró por España, y que la verdad que aquí, por lo menos donde vivo yo, que es en la zona del Valle del Nalón, pues llegó de forma muy limitada a mi localidad, claro, porque el Valle del Nalón, yo vivo en las profundidades del Valle del Nalón. Sin embargo, después que nieve en las zonas altas del Valle del Nalón es normal. O sea, los pueblos asturianos cubiertos de nieve por estas épocas, pues es un espectáculo, no diré que habitual, pero que entra dentro de la normalidad.
bueno, lo verdaderamente llamativo ha sido esa fabulosa nevada caída en Madrid, que ha estado días y días, que ha bloqueado Madrid, que ha servido para todo, ¿no? Para que los que son negacionistas, el término ya con el que hay que andar con mucho cuidado, del cambio climático, estén insistiendo que veis, nieva, como ha nevado toda la vida. ¿Qué pasa? ¿Que no nevaba en Madrid en el siglo XIX? Pues nevaba. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que no nieva? Pues nieva. Y sin embargo, por el otro lado, pues los partidarios del cambio climático, significativamente el hecho de que se produzca este contraste de nevadas desaforadas y después cambie el tiempo radicalmente, implica que se está dando el cambio climático. Yo, francamente, como no tengo ni idea de esas cosas, yo soy un ignorante que está aquí hablando, pues me da exactamente igual, y no sé si es producto del cambio climático o no. No soy físico, no soy experto en climatología, no sé cómo funciona la cosa, y me da exactamente lo mismo, porque además la cosa no está de mi mano. Así que, si es cambio climático, que sea cambio climático, no, total, no lo vamos a poder parar. Eso, a mí lo que me parece más naif de eso es que ven venir el cambio climático y después de los sinvergüenzas que es que creen que por un acto de voluntad se puede parar un hecho geológico o climatológico de tal calibre que nos desborda como individuos, ¿no? Es como decir, vamos a parar el meteorito que viene hacia la Tierra. Bueno, viene un meteorito, campeón. A ver cómo lo paras. Y además cómo pones de acuerdo a la humanidad, que no existe, que en realidad no existe humanidad. Son grupos completamente enfrentados unos a otros entre sí a muerte y están puteándose todo el día. Vamos, no veo yo cómo esa puede ser la referencia que nos unifique frente a nada. Pero bueno. Ya digo, esto de la nevada, pues lo que tiene es un componente muy bonito, que es el referirse a ello de forma... referir el fenómeno, describir el asunto, ¿no? La puerta es verde, yo me levantaba por las mañanas y miraba por la ventana con el café humeante y era muy bonito pues ver a lo lejos desde la ventana las cumbres que hay detrás de aquí, de la central, de Lada, pues completamente cubiertas de nieve, y cuando nos nevó por el entorno, pues ves, como aquí estamos a una altura muy baja y no cala la nieve, pues era como una capa glaseada de azúcar sobre los prados verdes y hacía frío, estaba, pues ya digo, describir simple y llanamente el fenómeno. Cuando uno se encaminaba hacia la parte alta de los valles, que esas son las viejas y tradicionales partes altas, entonces sí que veías como la nieve conformaba un manto grueso, algodonoso, de como algodón frío, y era también precioso. Esas aldeas que están en los altos del valle, y que en estos años, pues cualquiera que lea pues La aldea perdida, ¿ves? Quedan bloqueadas por el frío, por la nieve, y es tiempo de una institución que me recordó el asunto, que son los filandones, una institución que además me lleva a hablar de algo que me ha pasado con un vídeo en estos días, que es el famosísimo vídeo de la monarquía mulata, que tanto éxito no ha tenido mucho éxito, pero es muy comentado entre los que son asiduos a estos programas, no sé si radiofónicos o pseudo radiofónicos que hago yo, y que ha tenido pues eso, cierto eco, cierta gracia, cierto punto. Y es que ha habido un desaprensivo que me lo ha denunciado a YouTube.
no ha tenido aún, la cosa no ha tenido trascendencia, pero tengo que decir que me cabreó muchísimo. Esa denuncia la vinculé con este tiempo y con los filandones, porque se me organizó pronto el hecho de que denunciasen ese vídeo, que es una narración con el tiempo en el que estamos viviendo, con las cumbres nevadas, con esos pueblos de aldea un poco bloqueados y con esta tradición del filandón que ahora voy a explicar un poco de qué va. Hola, Nacio. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, ¿ya tú? Bueno, por ahí, tirando. ¿Qué mañas? Estoy intentando prender la chariga. Pasa, pasa. Oye, vaya casa más zumbanuda que tienes. Con escudo, corredor, ya patio interior. Bueno, ya la casa antigua, ya la casa de la mía familia. Y aquí tuvimos un antepasado, fue ya unos años, que fue para las Indias, desde entonces, ya conoces como casa del indiano. Pero bueno. ¿Y a qué distribución tiene? Aquí, por lo que antes era el corral, este patio interno, pues tiene, aquí a la izquierda está la bodega, después la corte de los gochos, al fondo la corte de las cabras, el ganado menudo, al fondo la chariega, y encima, lo que antes eran los cuartones, ahora ya la vivienda ya moderna, la vivienda nueva. Y ahí quita la chariega, tú. Vaya chariaga. El filandón es una ceremonia materialmente vinculada, ya digo, a un mundo que son estas aldeas del noroeste español. O sea, el filandón, curiosamente, parece ser que está siendo patrimonializado por León, por la comunidad autónoma de León, pero en realidad el filandón no pertenece ni a los leoneses, ni a los gallegos, ni a los asturianos, ni a los cántabros, y al mismo tiempo es de todos. Es una ceremonia vinculada al mundo agrario de estos territorios y que además esto funciona como mínimo común denominador para saber que un poco pertenecemos a una modulación de España característica de este noroccidente, que tiene, por ejemplo, esta tradición en común que se comparte con varios territorios. El filandón, en cierta forma, nos hace ser una comunidad más próxima que otras comunidades de España que tienen sus tradiciones propias, ¿no? Y es una cuestión de orden antropológico que se da en estos pueblos, pues que cuando quedan copados por las nieves, sus vecinos se reúnen en ciertas casas y allí las mujeres hilan, los hombres preparan
faenas de orden menor para el campo, ya que no se puede trabajar porque el tiempo y el clima lo impide. Y en esas veladas que se dan en las noches, pues surgen narraciones e historias, cuentos, fabulaciones. Se cuentan sucedidos que empiezan siendo pues de orden realista, ¿no? A alguien le sucede algo, pero los va elaborando y les va haciendo subir de categoría hasta convertirlos en una narración de ficción. Es el mundo del oral. Eso es el filandón, ¿no? Pero mejor que yo lo puede contar, por ejemplo, Juan Pedro Aparicio, que es un autor, un escritor leonés. Hay 3 autores leoneses, yo creo que después por eso León se apoderó un poco de ello, que son Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez y José María Merino, que son escritores de cuentos, de narraciones, más que novelistas, y reclamaron esta figura antropológica del mundo rural, de estos territorios, de este cuadrante del norte de España, que se extiende por eso, indefinidamente por todos esos territorios, Galicia, Asturias, fundamentalmente León, pero creo que hay algo también para Cantabria e incluso que llega a Zamora. Entonces, dejo aquí a Juan Pedro Aparicio que lo cuente, que lo hace mucho mejor que yo. Puntualizar algo sobre lo que es el filandón, porque nos preocupa a los 3 el que se vincule excesivamente a lo que es la antropología del filandón. Es decir, el filandón, como muy bien ha señalado Ignacio, solía celebrarse en estas épocas del año. Había un entorno de nieve, había un entorno de aislamiento, la gente que podía en otras épocas salir al campo a hacer las faenas, pues en esas épocas no podía hacer nada más que estar en casa, e incluso a lo mejor no había comunicación entre los pueblos por el acoso de la nieve. Entonces se reunían en las casas más confortables de las aldeas y se contaban historias. Como además la gente era muy hacendosa porque la vida era muy dura, pues las mujeres hacían hilo, hacían el lino, y los hombres hacían todo tipo de cositas, hacían pues madreñas, que era lo más típico de entonces, con una navaja y con madera, y hacían madreñas. Bueno, nosotros hemos querido rendir homenaje a aquello porque nos fascinaba cómo además tenían esa extraña llamada de entretener aquellas veladas con una vocación socializadora y cultural, y de interés por la vida y por el mundo. Es decir, era un modo de entender el mundo mejor con lo que decían unos y otros. Bueno, hasta ahí lo que es el filandón histórico. Pilar, mira que te digo. ¿Cómo aquí esto de los filandones antes, cómo era? ¿Cómo eran los filandones aquí en antes? Una iba a cargar los filandones y ibas como esto, para una casa y con gente que tenías amistad, más amistad que con todos no la tenías igual. Y hablaba así toda la noche de que si a uno te salieran los shows en tal sitio, otros que se los vieran en tal sitio, de todas las cosas de miedo. Todo era de meter miedo, pero la gente aquello todo lo aceptaba. Aquel miedo todo el mundo lo aceptaba porque era normal. Bueno, pues eso es el filandón, ¿no? El filandón en Asturias, yo creo que es esa reunión, esa velada en la que se reúnen y la gente habla. La gente habla y cuenta cosas y fabula, y si le ha pasado 2, pues cuentan 14, y el que más grita. Esto había
el filandón se ha extendido un poco a los chigres asturianos, cuando yo hablaba al principio de los chigres, porque mandé el otro día un tuit a los de Extremo Centro, porque en Extremo Centro digamos que se practica esa forma de oralidad, la practica Pedro Herrero, ¿no? Que es asturiano, es de Gijón. Entonces proviene de eso, de contar, de hablar mucho. Hay uno que habla mucho, que grita, que digamos monopoliza la velada, y los demás pues van haciendo pespuntes a lo que dice este, ¿no? Es un poco eso. El filandón es un terreno en donde, por ejemplo, se da la ironía. Tenemos al tipo que lleva la voz cantante, al tipo que narra, eso. Después hay canciones populares, hay de todo. Y después yo creo que, y esta es una elaboración personal mía, creo que la retranca, el humor irónico de los asturianos nace mucho ahí. Siempre hay que estar atento a quién te tira una puya con segundas y reaccionar de los asturianos. Y ya digo, todos tendemos ahora con esto de las autonomías a apropiarnos de algo que no es nuestro en especial, sino que es una forma de ser de un territorio amplio, que es este mundo asturgalaico norleonés, que llega hasta Cantabria y que entiende el mundo desde esa perspectiva y que va jugando con estas cosas, ¿no? Pues las pequeñas historias orales, la broma de doble sentido, o la ironía, el que se viene arriba y entonces grita mucho o canta mucho. Todo es un juego, un vals en el que van conjugados la gente, y es muy divertido y tiene ese fulcro, ya digo, pues de tradicional. Entonces, hay algo interesante, y es que estos tres autores, Juan Pedro Aparicio, Luis Mateo Díez y José María Merino, recuperaron esta tradición, ¿no? Una tradición que es esta tradición de los viejos campos. Yo creo que eso, ya decía antes, que aquí, por ejemplo, en las cuencas mineras se mantuvo en esa forma de conducirse y de ser en los chigres, es decir, sobrevivió a lo agrario y engranó bien con el mundo industrial pesado de las minas y de las siderurgias, la gente que sale de trabajar cansada y entonces antes de ir a casa pasa la velada en un chigre, y entonces en ese chigre se da ese ambiente del infanzón, del calor, del hogar, el que habla, el que cuenta una historia, al que le hacen una broma, los que cantan. Exactamente ese mundo se transformó aquí, pero pervivió, ¿no? Y esa es la forma característica nuestra de comportarnos y de ser, que va muriendo poco a poco. Y a mí lo que siempre me pareció interesante es que estos tres autores leoneses, que son relativamente conocidos, no son escritores de primera fila, pero son escritores que han ganado premios, que están un poco en el mundillo literario y que cultivan esa cosa del cuento, que está muy bien y que es lo importante. Borges también lo cultivaba, porque el mundo editorial, a pesar de que publica volúmenes de cuentos y tal, no le gusta el cuento. La industria editorial, de las editoriales, lo que te piden es que si tienes una buena historia de 70 páginas o de 80 o de 100 o de 50, le metas forraje y la cosa llegue hasta los 120, 130 y si puede ser hasta las 200, 250 canónicas. Eso es lo que les va a ellos. Y entonces los cuentos se pierden. Muchas historias con gracia y buenas se pierden porque lo que te piden las editoriales es que digamos que las alteres metiéndole forraje y digamos que en cierta forma haciéndoles perder la gracia y haciendo perder su estructura interna. Estos tres autores tratan de rescatar un poco esa idea generando veladas literarias en donde se narran cuentos, en donde se leen cuentos, pero cuentos que son de ellos, de escritores que ya publican y tal igual.
Y eso es un poco perder o sea, es un homenaje al filandón, a la figura antropológica, a ese mundo de la oralidad, pero en cierta forma se perdía. Toda esta historia viene a cuento de que a mí me denuncian un vídeo en YouTube. Una denuncia pues no tiene mucha repercusión, el vídeo no tiene muchas visualizaciones, la verdad que no va a tener, pero me tocó un poco las narices esa denuncia. Y además me tocó un poco las narices porque el vídeo había tenido todo el mundo habla de las mulatas y tal, pero el vídeo en realidad alguien me dijo, joder, es una historia como de filandón. Joder, es una narración oral. En el vídeo yo simplemente hago la narración del que fuera mi profesor en la universidad, José Luis García Martín, en su blog sobre una historia que cuenta el periodista Vila San Juan, que le ocurrió a su abuelo, que era, digamos, un hombre de Alfonso XIII con una cantante y tal. Bueno, el que quiera escucharlo que vaya allí. Y todo eso, claro, todo eso mediado por las nuevas tecnologías. Entonces alguien me dijo, joder, eso es como una historia de filandón o de chigre o de tal, pero mediado por las nuevas tecnologías. Lo editas, que es muy importante editar, para los de la Fundación Gustavo Bueno, que andan diciendo que no, es muy importante editar. Pues mediado por las nuevas tecnologías, los editores de vídeo, no solo el hecho de la edición de sonido, sino el colocar las imágenes, el jugar con las imágenes. Funcionan mucho mejor las imágenes en fotografías o grabados o pinturas que la imagen de una película o sea, fílmico. Funciona mucho mejor para la narración. Y entonces, como yo ando con esta historia y tengo otro retal de eso, de la nueva verbalidad, eso es la nueva verbalidad. Yo no lo decía, pero me lo dijo un amiguete en la tertulia. Me dijo, es la nueva verbalidad, es la nueva verbalidad. Eso puede ser casi un género nuevo. Hombre, no va a ser un género nuevo y tal, pero un poco así puede empezar todo. Así empezó Cervantes. Cervantes en realidad tomó un género que era el de la novela italiana y lo transformó internamente. No me estoy comparando a Cervantes, pero digo que las cosas no salen de la nada, sino que uno va tomando modelos y lo que hace es transformarlos. Y entonces a mí me pareció, estaba yo especialmente orgulloso estaba especialmente orgulloso yo de ese vídeo. Entonces me jorobó mucho que un amiguete me viniese a denunciar el vídeo, además cuando no lo ve ni el tato prácticamente, tiene pocas visualizaciones, ya lo digo. Y me jorobó mucho que me lo viniesen a boicotear un poco. Además que define un poco el asunto de cómo son esta gente, ¿no? Porque me lo boicotea, porque me dice, es que eres un casposo. Es un casposo, ¿por qué? Porque haces un vídeo pues de picardía, con cierta sal gorda, pero eso es la vida, es que el núcleo del que parte esta historia, que es Historias de Filandón, es así. Y mejor que yo, por ejemplo, vuelvo a recurrir al magisterio de Juan Aparicio, que lo cuenta estupendamente, con muchísima más gracia y con una voz mucho más templada que la mía. Y ya lo verán ustedes ahora, aparte que ellos me matizarán, porque ellos sí que han estado filandones. Yo nunca estuve en un filandón, porque los filandones eran para mayores. Yo no lo sabía eso, pero yendo una vez a Salamanca, un periodista nos entrevistó por teléfono, íbamos en el coche,
y me dijo, oye, qué bien, porque yo que he sido pequeño y que de pequeño mis padres iban al filandón y a mí no me dejaban ir. Y digo, ¿a ti no te dejaban ir? Digo, pues a estos dos que van conmigo sí les dejaban ir. Dice, no me dejaban ir porque era muy subido de tono. Y digo, mira tú por dónde. Pero bueno, ellos seguirán diciendo que ellos sí estaban allí y que se enteraban de todas aquellas cosas. Luego, lo que yo tuve la curiosidad es de ver en un repertorio de aquellos cuentos que se contaban en los filandones y que había además una clasificación por géneros y por edades y sexos de quién contaba cada uno, pues vi que lo que contaban las mujeres era siempre de lo más subido de tono que había. Y no voy a darles una prueba porque también no me deja. Pero bueno. Es decir, estoy ajustándome aquí al género de esta narración, pero transformándolo a través de las nuevas técnicas digitales en lo que yo llamo la nueva verbalidad. La nueva verbalidad. Hemos pasado de la oralidad del filandón en los viejos pueblos con la cuestión de orden, podríamos decir, analógica, a lo digital y la nueva verbalidad. Lo que pasa es que nos tenemos que ceñir a esta cosa del núcleo del género, digamos que a lo que nos marca el canon. Y entonces, pues claro, hay que hacer una narración oral pues con un punto de sal gruesa, de picardía, de gracia. Y entonces esta gente joven, a mí casi nunca me gusta meterme con los jóvenes porque los jóvenes son jóvenes y además normalmente los viejos somos peores. Pero esta generación, y no es responsable de ello, está ya completamente americanizada y moldeada por los dogmas protestantes del americanismo. Eso es evidente. Ya ni siquiera, se han desconectado del humus antropológico en el que viven, de sus pueblos, de sus abuelos. Se han desconectado completamente y se han, digamos que amoldado a un modelo abstracto que les ha propuesto, pues en este caso, el imperio que nos maneja, que es el de la democracia pletórica de mercado. Y entonces nos van imponiendo las directrices y los modelos que debemos tomar. Pero ya digo, a mí me acusan en este breve archivo en el que hago una narración y en el que utilizo la gracia y me meto un poco con la corona y al mismo tiempo cuento una historia del siglo XIX o de comienzos del siglo XX y entonces juegas un poco en esas marcas de un canon que te dan, pero lo interesante es que, lo proyectas, digamos que va atravesando los campos de las nuevas tecnologías. Y eso es visto pues como una cosa casposa, como qué asco y tal. Bueno, eso cada uno que pues probablemente será. Pero es que probablemente casposa era la gente de antes, evidentemente. La gente que está en los bares, la gente que hacía ciertos chistes de sal gruesa, esa es la vida. La vida es que hay caspa, ¿no? Es lo que es la idea en el Protágoras, la idea de pelo, de suciedad que decía Platón, pues la idea de caspa, la caspa también existe. Por eso yo digo que vamos a continuar con estas cosas del filandón mediado por lo digital, de la nueva verbalidad. Al que le guste, bien, y al que no le guste, pues es muy sencillo, tiene la libertad de pasar y de no verlo. Pero no toquemos las pelotas, no seamos anglosajones, no vayamos ahí a denunciar, eso está feo, denunciar y sobre todo cuando aquí hay una norma que es hispana y caballeresca. Siempre se actúa con nobleza, a pesar de que ahora tengo a gente enfadada porque me meto un poco con Ekaich, que es un chico se actúa con nobleza. Y joder, no denunciemos ni no seamos anglos. Reutilicemos y utilicemos estas armas de la nueva tecnología que nos van a venir muy bien a los hispanos en nuestro favor.
no seamos gañanes. Eso es lo que pido. Una solución. Os prevengo que solo puede existir una justicia en este país, y es la del rey. Inglaterra es una nave, y el rey es el capitán de esa nave. Exacto, excelente idea. Señor canciller, en cuanto a eso, tengo algo que añadir. El capitán es el único que manda después de Dios. ¡Después de Dios! Ha finalizado nuestra programación del domingo. Que tengan un feliz descanso. Buenas noches. Bien, como dice Rosa María Mateo, pues hemos llegado a la despedida y cierre. Este es el final de estas calendas felguerinas. A ver si continuamos con retales, calendas y todo esto. Y me animo más. Me parece que me voy a animar porque como el amigo Barbón nos va a cerrar, pues no tengo nada que hacer y lo haré. Pues nada, eso, que me despido, no me enrollo mucho más. Nos escuchamos en otro programa y hasta la próxima. Venga, adiós.